Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en Salburua. ¿Sabéis lo que es? Es uno de los parques que rodean la ciudad de Vitoria. Constituyen entre todos un anillo verde que rodea la ciudad. Y en concreto el de Salburua, es enorme y es un humedal. Tiene varias lagunas alrededor de las cuales se desarrolla todo un ecosistema. Hay variedad de fauna, de flora, bueno, que promete estar muy bien. Y después de ver este parque nos iremos a las salinas de Añana, que son unas salinas que están muy cerquita de Vitoria, en Álava, y hemos contratado una visita guiada, o sea que promete estar muy bien. Así que si os interesa, no os mováis porque empezamos. ¡Adelante vídeo! Ven a conocer el mundo conmigo. Vitoria está rodeada por un anillo verde compuesto por 6 parques principales: Las Neveras, Olarizu, Armentia, Zabalgana, Zadorra y Salburua. Hoy vamos a ver Salburua, que está a 4 kilómetros del centro de Vitoria. Llegamos a la entrada de Salburua por Ataria, porque hay diferentes entradas. Esta es la entrada de Ataria, y donde está ese mirador que veis en la foto. Así que vamos para allá. Deciros que hay un parking bastante amplio y que es completamente gratuito. Son unos humedales, así que tiene pinta de ser muy bonito. Vamos a ver. El origen del Anillo Verde es un proyecto de restauración ambiental que se hizo en 1993 y que transformó la degradada periferia en un espacio natural de alto valor ecológico. Vamos a comenzar por visitar el centro de interpretación Ataria. La entrada es gratuita, tanto al centro como al parque. En este centro hay un espacio de sensibilización ambiental, espacios infantiles, salón de actos, zonas de exposiciones, cafetería y aseos. Aquí pone que en octubre del 2002 las balsas de Salburua fueron declaradas humedales de importancia internacional. Su origen se encuentra al surgir un acuífero del Cuaternario, pero a mitad del siglo XX se realizó una labor de desecación en favor de los campos de cultivo, que casi las hizo desaparecer, y hasta 1994 no se inició la regeneración. Y por aquí tenemos todas las especies, toda la fauna que hay en Salburua. Y ahora vamos a ver el mirador, que es uno de los principales atractivos de este centro. Bueno, estamos en uno de los miradores que hay hacia el parque de Salburua, hacia las lagunas. En esta laguna conviven anfibios, fochas, ánades, cigüeñas. Vamos a verlo más de cerca. Para recorrer el parque, aquí se pueden alquilar bicicletas y carritos eléctricos para personas con problemas de movilidad. Mira los patitos. ¡Uy, qué bonitos! La construcción de este edificio está considerada única. De hecho, ha estado nominado para varios premios, sobre todo porque una parte de él se extiende hacia el humedal, formando un original observatorio o mirador voladizo de 19,2 metros de longitud, que permite la observación directa sobre la laguna. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido dentro del recinto de Ataria. Aquí encontramos el oasis de mariposas, que es un espacio ajardinado formado por distintas especies florales que dan cobijo a polinizadores, entre ellos una variedad de especies de mariposas, como son la sertorio, tornasolada chica, chupaleches, macaón, coleas común, manto común. Un poquito más adelante vemos una caseta de madera que funciona de mirador, desde el que se puede observar las aves acuáticas que habitan en la laguna.
Debajo de las ventanas vemos fotos de todas las aves que se pueden observar desde aquí. También depende de la temporada, porque muchas son migratorias. Es muy recomendable traer unos prismáticos. Y ahora vamos a adentrarnos un poco más cruzando este curioso puente. Uy, las tablas se mueven, ¿eh? Un puentecito muy chulo, sí señor. Entre sus valores ecológicos se puede señalar la importancia de su flora, donde abunda la cárex, y también de su flora acuática. Salimos del centro de interpretación para hacer una de las rutas que se pueden hacer dentro de Salburua. Y ahí tenemos el Buesa Arena, que es el estadio del Baskonia, del equipo de baloncesto de aquí, de Vitoria. Se pueden hacer 4 rutas para recorrer el parque, cada una orientada a la observación de diferentes especies. La ruta azul se ven las aves y mamíferos, en la amarilla se ven anfibios y reptiles, en la blanca se ven insectos y en la verde se ve la flora. Vamos por este caminito hacia una de las lagunas que por lo visto ahí nos han dicho que hay ciervos, así que vamos a ver si los vemos. Qué maravilla pasear por aquí sin nadie, con este buen día, este buen tiempo, este calorcito y esta paz. Uf, que hoy en la ciudad había demasiado ruido. Mirad, aquí empieza la ruta amarilla, la de los reptiles y anfibios, pero nosotros vamos a hacer la ruta azul. Ese es el vado de la Regana. Hay veces que está totalmente inundado. Hay 4 lagunas en el humedal: Arcaute, que es la mayor, Ventoño, la Regana y Duranzarra. Hay varias pasarelas que cruzan las balsas, porque según la época del año que sea, esto puede estar bastante inundado. En todas las rutas hay paradas con paneles informativos que nos explican las especies que se pueden observar desde ese lugar. En esta en concreto hay 11. Aquí tenemos una. Martín Pescador. Ay, me encantaría verlo, ¿eh? Son preciosos. Ahora atravesamos este puente que cruza uno de los 5 ríos que hay en el entorno de Salburua. Los ríos sirven para renovar el agua de las lagunas y además, cuando llevan demasiada agua, las lagunas actúan como estanques, evitando inundaciones en las zonas colindantes. Pero eso es como una presa, una... Eso es para abrir agua. Por eso. Y un patito. Ay, sí, hay un patito. Otra de las paradas. Aquí se ve al pito real, pero no está porque se ha ido a dar una vuelta. Aquí ya vemos la laguna de Arcaute. No tiene mucha agua ahora. La vallaron cuando introdujeron una manada de ciervos para que no se escaparan. A ver si los vemos. Bueno, aquí de frente, como en la orilla de la laguna, por ahí, estamos viendo un ciervo. Lo que no sé es si se va a apreciar en el vídeo, porque está bastante lejos de
En este cartel nos advierten del peligro que tiene liberar aquí mascotas como la tortuga de Florida, que desplaza a nuestro autóctono y escaso galápago leproso, y dice también que los bisones americanos escapados y liberados de las granjas peleteras ponen en peligro de extinción al bisón europeo que habita aquí. Bueno, ya volvemos porque queremos llegar a tiempo de visitar el Valle Salado de Añana, que está a unos 35 kilómetros de Vitoria. La verdad es que no hemos avistado mucho, pero el paseo ha estado genial. Hace 250 millones de años, cuando la Tierra se componía de un único continente, Pangea, existía un inmenso océano llamado Mar de Tetis, que inundaba parte de la actual península ibérica y Europa. El supercontinente empezó a fracturarse por el progresivo alejamiento de las placas tectónicas hasta dar lugar a los 5 continentes que forman la Tierra en la actualidad. De aquel mar, que es el padre del Mediterráneo, han quedado vestigios hasta nuestros días, no solo de fósiles marinos encontrados en muchas zonas de nuestra geografía, sino también el surgimiento natural de manantiales de agua salada, como es el caso de Añana. Comenzamos la visita guiada. La sal ha sido conocida desde la antigüedad como oro blanco, y en el Imperio Romano los trabajadores cobraban su sueldo en sal, de ahí la palabra salario, por ser un producto muy valioso y apreciado. Ha sido muy importante, por ejemplo, para conservar los alimentos cuando no existía el frío industrial, y es indispensable para muchos procesos industriales. El Valle Salado es uno de los ejemplos más representativos a nivel mundial de la historia de la sal. Se comenzó a explotar como salina hace nada menos que 7000 años, como atestiguan las excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo. Me parece nieve, parece que está todo nevado. Y es sal. Por estos canales baja el agua salada o salmuera desde los manantiales. El manantial de agua salada de Santa Engracia abastece a toda la explotación salinera mediante un ingenioso sistema de canales de madera que reparte la salmuera por gravedad por todas las salinas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ha nombrado al sistema del Valle Salado de Añana un sistema importante del patrimonio agrícola mundial, el primero de Europa. El salinero fue explotado por varias familias, cada una disponía de una era de evaporación y un almacén para guardar la sal. Es lo que se conoce como granjas. Vamos a ver una. El proceso es el siguiente. Se llena el depósito de salmuera, después con el cubo o trabuquete se coge agua del pozo. Se echa en el canal y se va llenando la era unos 3 centímetros. Se espera unas 10-12 horas para que el sol y el viento entren en acción. El agua se calienta y la sal comienza a cristalizar. Entonces se mete esta pala o rodillo y se va moviendo el agua porque si no cristalizarían grumos. De esta primera cristalización se recoge la flor de sal con el rodillo colador. Después se revuelve otra vez el agua, se esperan de 4 a 6 horas para recoger la sal de manantial o de mesa. Se va apilando en el centro con el rodillo. Como el agua, al estar todavía húmeda, pesa mucho, se deja en el almacén de al lado de la granja o incluso hay algunas que lo tienen debajo, y la sal se echa por una trampilla o boquera. Una vez que la sal está seca, en septiembre u octubre, se saca toda la sal del interior del valle al almacén del exterior. En invierno se hacen las obras de mantenimiento y recuperación para comenzar de nuevo el ciclo a partir de mayo. Hoy en día se encarga de todo la fundación. Estos estudios revelan que en la prehistoria las salinas tenían un aspecto diferente debido a que utilizaban una diferente técnica de secado, no exponiendo la salmuera al sol y viento como actualmente, sino forzando la evaporación mediante la combustión. Ponían la salmuera en ollas al fuego hasta que saturaba. De hecho, aquí podemos ver aún las huellas del fuego y se han encontrado restos de cerámica. Posteriormente, con la llegada del Imperio Romano a esta zona, el sistema cambió a evaporación natural, para lo que construían eras que permitían aumentar muchísimo la producción de sal, y este es el sistema que se ha mantenido hasta nuestros días. La constitución de Añana como población se produjo en el siglo XII, cuando Alfonso I de Aragón le concedió el fuero de población, pasando a denominarse Salinas de Añana.
En 1315 se concedió a Añana el monopolio de la venta de sal en el territorio actual del País Vasco y en buena parte de Castilla la Vieja. Aunque como veis hay escaleras, disponen de visitas adaptadas para personas con problemas de visión y movilidad. Ya en el siglo XX, para la construcción de las eras de evaporación, comenzó a utilizarse materiales como el cemento, que rompían el principio básico del proceso, que era utilizar materiales reutilizables, y además se incrementaron las eras de evaporación hasta rebasar el límite de sostenibilidad, lo que provocó que el valle fuera empeorando. Por suerte, la Fundación Valle Salado de Añana puso en marcha a finales del siglo XX un proyecto para recuperar el Valle Salado utilizando las técnicas del pasado, y aunque el proceso no está aún completado, el Valle Salado se ha recuperado. La sal de Añana está considerada como una de las mejores del mundo por ser natural, ecológica y de gran calidad. La limpieza de la sal se hace de forma completamente manual. En estas pequeñas eras están representados los embajadores o patrocinadores de esta sal, como son Dani García, Martín Berasategui, Eneco Hacha y un largo etcétera. Al finalizar la visita se tiene la oportunidad de probar el espasalino, que consta de un pediluvio y un maniluvio, para experimentar los grandes beneficios que tiene la sal para la salud, como por ejemplo para la circulación sanguínea, la elasticidad de los tejidos, para inflamación de las articulaciones, tendinitis, eczemas y alergias. Tiene una salinidad de 240 gramos de sal por litro. Este es el de las manos. Esto es lo que hemos hecho para no tardar mucho y bueno, cuando se ha secado el agua se nos han quedado las manos completamente blancas. Para visitar el Valle Salado de Añana hay que sacar las entradas online en la página del Valle Salado. Y luego se viene directamente aquí a la hora que la hayas sacado, tienes que venir 10 minutos antes y aquí es donde se recogen las entradas y ya se accede a la visita. Son rutas guiadas y la verdad es que está muy bien y merece muchísimo la pena. Así que nada, animaros y si venís por esta zona, venir a verlo, que ya veréis cómo os encanta. Y ahora vamos a la tienda porque vamos a comprar sal, que esta es sal pura y mejorable, así que vamos a comprar algo. Ahora os lo enseño también. Me quiero llevar de esta conejo porque la he probado y me encantó, así que quiero llevarme de esa y a ver qué más encontramos. La Fundación ha sacado al mercado 4 tipos de sales naturales: sal mineral de manantial, la sal común de mesa, escamas de flor de sal, sal líquida de manantial y chuzo de sal. Los chuzos son unas estalactitas que se han ido formando gota a gota y que según los especialistas es una sal de mejor calidad. Ah, mira, esta es la sal líquida. Viene muy bien, sobre todo para rectificar cuando algún plato nos ha quedado un poco soso y para aliñar ensaladas. Además, es más sana porque se necesita menos cantidad de sal. Me la voy a llevar también. Y esta es la flor de sal, las escamas. Se puede comprar también online y los beneficios de las ventas se invierten en la recuperación y mantenimiento de este tesoro singular. Y desde el Valle Salado de Añana, con esta preciosa puesta de sol que tenemos detrás, damos por finalizada nuestra visita al valle. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, tanto del Valle Salado como del Parque de Salburua. Y si es así, pues no os olvidéis dejarnos vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos. Ya sabéis que es totalmente gratuito y así nos apoyáis. Y compartirlo con vuestros amigos. Pues nada más, hasta la próxima escapadita. Gracias. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.